barrio. ¿Qué es lo que pasó después? Claro, cuando se fueron, o no se fueron, incautaron esas propiedades, lo que hicieron quienes incautaron esas propiedades, y lo hicieron en muchos casos igual, fue inmediatamente venderlo a lo que jurídicamente se llama un tercero de buena fe. Es decir, un tercero que no conoce el origen de tal. Y cuando un tercero de buena fe entra en una transacción de un negocio, pues ya el problema de prueba se complica mucho más, porque ese tercero de buena fe después lo deja en herencia, o lo vende por ahí, o cualquier cosa, y entonces ya hay un problema de prueba. Como además los documentos se destruyeron, los documentos, las sentencias del Tribunal de Responsabilidades Políticas, muchas de los tribunales de responsabilidades políticas, muchas están perdidas, ahí hay un problema de prueba realmente complicado en ese tema. Yo quería hacerte una última pregunta y bueno, también me gustaría empezar diciendo que creo que vamos por el buen camino en lo que se refiere a intentar parar esta ola reaccionaria, ¿no? Por lo que hemos dicho a través de la educación, ¿no? Hay muchos docentes comprometidos, ¿no? Y nosotros lo vemos cada día, que hay muchísimos docentes que quieren educar en memoria, que se están implicando, no solo en Soria, en todas las comunidades autónomas. Las asociaciones trabajan con muchos docentes y creo que ese es el camino y que, por lo menos pues eso lo estamos intentando. Sí. Al hilo de esto, perdona que te interrumpa, fijaos por ejemplo en la Generalitat Valenciana, en el gobierno anterior, el Pacto del Botànic, ¿no? El gobierno de las fuerzas de izquierda, se creó lo que se llamaba un aula de memoria, que era donde profesores y profesoras interesadas en cuestiones de memoria trabajaban allí con estudiantes en la generación de documentos, de materiales de trabajo, etcétera, ¿no? Pues fue otra de las cosas, la primera que eliminó Mazón cuando llegó al gobierno, la primera, antes de irse a comer posiblemente al sitio central, la primera. ¿Por qué? Insisto, del mismo modo que Almeida fulminó la Oficina de Derechos Humanos y Memoria que no sabíamos que habíamos creado. ¿Por qué? Porque saben que son instrumentos potentes para trabajar con la gente. Perdona. Claro. Y luego una última pregunta. Como has comentado, pues que las asociaciones tenemos que hacer presión, ¿no?, al poder público para que esta ley se desarrolle, ¿no? Como ya sabemos que la justicia de momento no tiene cabida en la ley, ¿qué crees que podemos hacer las asociaciones para presionar y conseguir justicia? Bueno, pero en el ámbito de la justicia penal, ¿te refieres? Eso es. En el ámbito de la justicia penal. Yo ahí sí soy pesimista, sí sigo pensando un poco lo mismo que pensaba en el 2018. Creo que ahí tenemos poco margen, hay poco margen. ¿Por qué? Porque lo ha dicho claro el Tribunal Supremo, lo ha dicho claro el Tribunal Constitucional, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya lo ha dicho también, ha dicho incluso lo que hacen, o sea, el argumento jurídico, fijaos, muchas veces el argumento judicial, ¿vale? El argumento judicial para no investigar no es la ley de amnistía, ni siquiera es la ley de amnistía, ni siquiera es la imprescriptibilidad o no de los crímenes de lesa humanidad. El argumento jurídico que utilizan es que la legislación que considera los crímenes del franquismo como crímenes de guerra es una legislación posterior a la Segunda Guerra Mundial. ¿Bien? Y esa legislación, por tanto, no puede aplicarse retroactivamente. Claro, esto es un principio, perdón por la redundancia, esto es un principio de garantía democrática, ¿no? Que las leyes no se apliquen retroactivamente cuando perjudica al reo, ¿no? Entonces, ese es el argumento definitivo. Y ese argumento ahora mismo creo que no se va a levantar. Ese argumento no se va a levantar. Por tanto, yo lo que creo que no sé, salvo en un caso, ahora diré en cuál, no sé si, entendedme cómo lo voy a expresar, ¿vale? No sé si merece la pena dedicar esfuerzos a volver a chocarnos otra vez contra el muro judicial, salvo en un caso que ahora diré. Y no es mejor concentrar esfuerzos en otros ámbitos donde efectivamente se pueden ganar otras batallas, ¿no? Como es fundamentalmente, pues conseguir políticas, implicar a los ayuntamientos, a las comunidades autónomas en la medida que se pueda, evidentemente a la administración del Estado. Salvo en un caso donde creo que sí puede haber argumentos judiciales para tal, que son lo que antes yo denominaba las víctimas de la transición.
¿vale? Es decir, las víctimas de ese tardofranquismo, de esos primeros años de la democracia, donde la represión fue brutal, bien, porque ahí ya, digamos, sí existe toda la legislación internacional al respecto. Entonces, sí que convendría quizá focalizarse en esos casos, aunque también el tribunal, hay un caso de estos muy relativamente famoso, que es el caso de Gerardo Iglesias, el que fue primer coordinador de Izquierda Unida, viejo militante del Partido Comunista, minero asturiano, que denunció un caso de torturas no recuerdo en qué comisaría, y el Tribunal Constitucional no ha entrado en el caso. Ha dicho que, de nuevo, en ese caso no es un caso, digamos, de legalidad penal ordinaria y no aplica los criterios del derecho internacional. Yo, en ese sentido, ahí sí que soy pesimista en este ámbito de trabajo. Pero no me gustaría que nos quedáramos con una visión pesimista, es decir, no me gustaría que dentro de otros años, cuando me volváis a invitar otra vez, me digáis, no, es que la última vez nos dejaste muy... No, es decir, bueno, no sé, creo que tenemos muchos argumentos para pensar positivamente, sobre todo, además, por poner en valor el trabajo que habéis hecho durante todos estos años, ¿no? Que al final por fin ha cristalizado. Que queda mucho por hacer, por supuesto, pero salgamos optimistas de esto. Sí, yo además añadiría que nosotros, por ejemplo, desde 2013 hemos judicializado todas las causas. Claro. Y salvo en precisamente la de tu abuelo, que la llevamos hasta el Constitucional, pero sí, no hubo nada que hacer, hemos ido avanzando cada vez en justicia penal. De hecho, ya hay un protocolo y se sobreentiende, y está ocurriendo, nos llegaba la noticia, yo siempre os cuento cosas además aquí a los que venís a las charlas, claro, de que precisamente en la exhumación de la fosa de Villasayas se ha pedido la identificación de los familiares para realizar las pruebas de ADN. O sea, nosotros llevamos ya varias causas que las pruebas de ADN las realiza el IML de Madrid, ¿no? Bien. Creo que eso luego se puede contagiar a otros procesos y a otros juzgados, y cada vez vamos un paso más. Y creo que esa batalla tampoco hay que darla por perdida, porque llegará un momento en el que presentemos, oye, mira, es que se han archivado 400 causas de este tipo. Bueno, y luego igual es un rollo jurídico que tiene contestación, pero claro, las leyes que decíamos, he hecho un inciso que tiendo a liar, si no, las leyes que argumentábamos de aplicación de derechos humanos, como en el nazismo, tenían carácter retroactivo hasta la fundación, por ejemplo, del partido nazi antes de los crímenes del franquismo, ¿no? Entonces, en ese caso debería aplicarse también, aunque el Tribunal Supremo y tal lo han ignorado, ¿no? Pero creo que tampoco es una batalla que tiene que darse por perdida. Nosotros hemos ido dando pasitos y yo tengo la esperanza que cuando haya un cambio en el Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU, bueno, iba a decir en el Supremo y el Constitucional, pero bueno, con esto no hay que hacer chistes. Y todo eso, pues quizá haya un pequeño huequito, claro, por el que meter una cuña y que vaya avanzando, ¿no? Además, entonces yo ni lo doy en la Ley de Memoria Democrática, ni lo damos en los juzgados, yo no, la asociación, mientras me hagan caso, la batalla por perdida, ¿no? Yo creo que hay que lucharla también. Además, está muy bien lo que señala, además, cada vez que hay un papel oficial, sea un informe de ADN o sea un juzgado que admite inicialmente una querella, cada vez que hay un papel oficial que reconoce unos hechos, bueno, vamos avanzando. Claro, y se están reconociendo los informes antropológicos, forenses, que antes era papel mojado, las cadenas de custodia, y todo eso está entrando al juzgado. Y no solo eso, que además está produciendo una cosa maravillosa, que es que estamos trabajando junto a la policía científica, junto a la policía judicial, y esa gente está viendo que los perroflautas estos que están aquí revolviendo cosas, hostia, están haciendo un trabajo increíble, hay unos equipos científicos profesionalísimos, y hostia, lo que están diciendo pues tiene un poco de sentido, ¿no? Entonces está también cambiando dentro de las comisarías y dentro del juzgado un bloque que iba uniforme con una sola mentalidad, ¿no? Entonces yo creo que eso, hay que darla y acabamos un poco más en positivo, yo creo. Sí, claro que sí. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias.
Y bueno, continuamos las jornadas el lunes en el teatro, en la representación de Las 13 Rosas. Gracias.